Dale. Bueno, muy bien, ¿eh? En este programa que viene cargado porque conversamos con el doctor Gustavo Subía acerca de, bueno, de la necesidad de una reforma del procedimiento penal, todo un tema que en su momento también trataremos contigo, Conrado, porque está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez en su columna ya habitual de los viernes. Es realmente un gusto, Conrado, contar contigo y poder compartir tantos temas que venimos compartiendo ya al cabo de más de un año, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Como siempre, el gusto es mío, poder estar contigo, con toda la audiencia, poder discutir temas de actualidad y, bueno, y algunos temas también que han sucedido en estos últimos días, sobre todo la semana de turismo, Ujú. y después también unos acontecimientos que pasaron hace muy pocos días. Vamos a hablar de eso, Conrado. Se caracteriza tu columna por ser una columna de novedades, ¿no? Novedades políticas, novedades legislativas. Bueno, venís con novedades interesantes, pero en el contexto regional, internacional, ¿no? Vinculado a Eurolat Sí, y vinculado también a Mercosur, al Parlasur, al exacto. Parlasur, exactamente. En el Parlamento del Mercosur, yo le cuento un poco a la gente, los parlamentarios del Parlasur uruguayos somos 18, hay 10 de la coalición y 8 del Frente Amplio. Los parlamentarios son designados por la Asamblea General, que nos designa en el Parlasur. No pasa lo mismo en otros países como en Paraguay y en Argentina, donde hay una elección especial de parlamentarios del Parlasur. Si bien estas elecciones fueron hace bastante tiempo, hay una elección especial, y en el caso de Brasil y Uruguay son los congresos o los parlamentos quienes designan a sus miembros para integrar el Parlasur. Y también aclaro, nuestra participación en el Parlasur, obviamente nosotros no cobramos ni sueldo, ni viáticos, ni ningún tipo de dieta. Obviamente participamos, trabajamos, y bueno, intentamos representar a nuestro país en un ámbito regional como es el Mercosur. Entonces, específicamente en el Parlasur, en los últimos días, se ha venido tratando el caso de Fabián Rodríguez Simón, que es un parlamentario argentino, parlamentario del Parlasur, que los parlamentarios del bloque Frente para Todos, que son los kirchneristas, pidieron su destitución, la pérdida de su mandato. ¿Por qué? Porque dicen que Fabián Rodríguez Simón faltó al decoro en el ejercicio de su cargo porque no se presentó ante la justicia argentina ante una indagatoria. En la justicia argentina se abrió una causa de supuesto ahogamiento financiero de un grupo económico que se le adjudica a Rodríguez Simón, que cuando era asesor de Macri, supuestamente presionó a este grupo económico para que pagara sus impuestos, porque no los venía pagando durante los gobiernos de los kirchneristas. Es un grupo que está muy cercano al kirchnerismo, y ellos aducen que hubo un intento de ahogarlo financieramente y de hacer que la empresa o el conjunto económico quebrara. Yeah. Entonces se le inició un procedimiento en la Argentina, y cuando la jueza pidió su indagatoria, Rodríguez Simón se encontraba en Uruguay. Rodríguez Simón es el abogado aquel que estaba en Uruguay, que pidió ese asilo en nuestro país. Exacto. ¿Qué funciones cumplía él cuando el gobierno de Macri exactamente? Él conformaba, era un asesor honorario, conformaba una mesa judicial, eso es lo que dice la prensa argentina, que trataba los temas judiciales justamente durante el gobierno de Macri. Bien. La realidad es que había una cantidad de empresas que no pagaban sus impuestos, y bueno, y esa mesa trató justamente de que esas empresas pagaran los impuestos al Estado, al fisco. Entonces ahí hay una acusación. Cuando se le pide la indagatoria para que él vaya a declarar, él se encontraba en Uruguay, y él se presenta ante la justicia uruguaya y dice que él es un perseguido político, que hay una causa armada en la Argentina, que la justicia argentina no da garantías, y que por lo tanto pide la aplicación del Estatuto del Refugiado en Uruguay, y también le pide al gobierno uruguayo el asilo político. ¿Ah? A partir de esa situación, los parlamentarios kirchneristas del Parlasur piden su destitución porque dicen que faltó al decoro al no presentarse ante la justicia argentina. Allí se abrió
un procedimiento en una comisión que yo presido, que es la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, que trabajó a lo largo de 10 meses aproximadamente, donde se citó y se le dio garantías a los denunciantes y al denunciado, donde se recibió las declaraciones, los descargos y las pruebas ofrecidas por cada una de las partes. Y el día miércoles de esta semana, bueno, se votaron los dictámenes. Y los dictámenes, hay un dictamen en mayoría que acompañan los kirchneristas, que tienen una integración de 3 miembros, más algunas izquierdas regionales, más 2 parlamentarias de Paraguay, que apoyan la destitución de Fabián Rodríguez Simón. En el informe en minoría o en el dictamen en minoría adherimos nosotros. Nosotros hicimos un análisis jurídico del tema y lo que entendemos es que no se le puede aplicar el artículo 30 del reglamento del Mercosur, del reglamento interno del Parlasur, en el cual establece sobre la falta de decoro y la sanción que puede llegar a ser una destitución. No se aplica, ¿por qué? Porque Rodríguez Simón está, lo que nosotros decimos, está a derecho, está sujeto a derecho, está pidiendo que se le aplique normativa nacional uruguaya e internacional. Nacional es el Estatuto del Refugiado e internacional es la Convención sobre Asilo Político. En la medida de que la justicia uruguaya todavía no determinó su situación, es que nosotros entendemos de que no se le puede aplicar ese artículo porque él no está faltando al decoro al estar amparado en normativa. Claro. Cuando alguien está amparado en una normativa y dice que tiene un derecho, y la justicia todavía no le reconoce el derecho, pero tampoco falla en su contra, todavía está en una situación de expectativa antes de que, digamos, se le pueda calificar como que es un prófugo de la justicia, claro, como los kirchneristas quieren calificarlo. Claro, no califica como un prófugo. Entonces, esto pasó el miércoles, y tengo que decir que si bien hay un cierto grado de persecución hacia este parlamentario, la realidad es que esto va a ser elevado al plenario del Parlasur y no estarían dados los votos para la expulsión de Fabián Rodríguez Simón. Allí hay muchos que entendemos justamente de que no se puede expulsar a alguien. Fíjate lo que puede llegar a suceder. Que se expulse a Rodríguez Simón y que después de eso la justicia uruguaya diga Rodríguez Simón tenía razón, es un perseguido político, le armaron una causa, no hay garantías en la justicia argentina, por lo tanto le damos el refugio político en Uruguay. Si llegara a pasar eso, se daría una contradicción. Seguro, ¿qué por pasaría un lado, ahí? Claro. Él está amparado en una normativa que le dice no te tenés que presentar en la justicia porque en verdad sos perseguido político, Claro. y por otro lado nosotros lo expulsamos porque decimos que él no se presentó ante la justicia argentina. Claro. Entonces, por eso que nosotros decimos que hasta que la justicia uruguaya, que es una justicia independiente, no decida el caso de Rodríguez Simón, nosotros no podemos decir que él faltó al decoro. Yo esto lo digo con total convicción. Sí, claro. A mí no me anima nada más que aplicar estrictamente la normativa uruguaya e internacional. Claro. Entonces, un análisis jurídico es lo que hemos analizado. Ahora, pero ¿quién te da el dictamen? ¿La Suprema Corte de Justicia? Ese dictamen. La justicia uruguaya no se le concede... es una jueza. Es una jueza especializada en delitos económicos, quien tiene que dar. O sea que toma la causa, digamos, argentina, la toma una jueza uruguaya, una cosa así, viene En verdad son 2 causas que corren en paralelo, digamos. Claro. Son distintas. Tiene como un fuero de atracción, no llega a ser un fuero, o sea, toma lo que se está investigando en la justicia argentina. Bueno, obviamente que hubo un exhorto también de la justicia argentina hacia el Uruguay, hacia las autoridades uruguayas, pero el Rodríguez Simón, cuando se presenta ante la justicia uruguaya, tuvo que presentar los obrantes de las resoluciones de la justicia argentina. Claro. Y seguramente hubo algún pedido también de la justicia uruguaya por exhorto hacia la justicia argentina. Pero
a ver, acá hay un tema político, sin duda, porque hay una cuestión política por la cual se quiere imputar a Rodríguez Simón. Hay Un una cuestión integrante del gobierno judicial. de Macri que se lo quiere imputar de ser un perseguidor de empresas que están muy vinculadas al kirchnerismo. Digo, resumiendo para los Exacto. oyentes, Es así. y se Entonces, superpone un tema este, jurídico la, delicado, ¿no? Se la, la, superpone la, un la, tema, la- el tema exacto, y jurídico es entonces muy delicado. nosotros que no entramos en la cuestión política de la Argentina y en las diferencias que pueden haber entre Juntos por el Cambio, el bloque de Juntos por el Cambio, que antes era Cambiemos, y el bloque kirchnerista, que es el Frente de Frente de Todos. Nosotros todos, no claro, entramos claro. en esa discusión. Nosotros lo que vemos es, hay una presentación de un procedimiento para la expulsión de Rodríguez Simón, y nosotros lo que vemos es que él está sujeto a derecho y que por lo tanto, hasta que la justicia uruguaya no diga si él tiene el estatuto del refugiado o no, nosotros no podemos decir que él faltó al decoro. Claro, claro. Se incurre en Entonces, una esa es la contradicción situación. muy complicada. No es conveniente, está en pleno trámite la situación jurídica de él, además, ¿no? Esa es la Respecto a situación, eso. pero sí ingreso sí en una cuestión política Sí. que a nosotros realmente nos desagradó, que Mm, fue hace ya algunas semanas que hubo sesión plenaria del Parlasur, mm, y allí se presentó Rodríguez Simón, mm, porque él de verdad sigue siendo parlamentario, hasta que no haya expulsión o sanción, sigue claro, siendo parlamentario, claro. no hay ningún tipo de inhibición para que él se presente, y bueno, hubo un linchamiento por parte de los diputados y parlamentarios kirchneristas, Claro. que la verdad que le hace mucho daño al Parlasur y le hace mucho daño a, a las institucionalidades que tienen que ver con lo parlamentario, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, esa actitud que asumieron, una actitud muy patoteril, Mm, de no dejar hablar, de abuchear, que nosotros no estamos acostumbrados en Uruguay, que sí. eso no sucede en Uruguay, porque nosotros podemos tener diferencias con los dirigentes del Vis- Frente Amplio, los legisladores del Frente, sí. pero obviamente que nos respetamos, cada uno opina y habla cuando tiene que hablar. Entonces, ante esa situación, bueno, Rodríguez Simón no pudo hablar y no pudo hacer sus descargos. Eso Seguro. pasó hace como 3 semanas. Viste que todo está en un Este, contexto también muy especial, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner con causas importantes que están abiertas y que van a ser ahora tomadas por el Consejo de la Magistratura, que a su vez cambia su integración, y que hay dos integrantes que son representantes del Parlamento argentino, que evidentemente no son del palo de ella, y que como es Luis Juez y Rosana, no me acuerdo ahora el apellido, Rosana Díaz, no me acuerdo, ayer escuché a la sí, diputada, que van a integrar ese Consejo de la Magistratura. Está muy comprometida, ella está muy comprometida en la causa de la ruta al dinero acá, la causa de pero los bolsos, y evidentemente creo que con lo hay que tú decís, una mezcla, ¿no? Porque hay una mezcla fíjate, política jurídica ahí. es así, pero digo, ¿qué dice Rodríguez Simón? Rodríguez Mm, Simón dice, la justicia argentina no es independiente. claro. Yo no tengo las garantías para presentarme a la justicia. ¿Y qué dijo Cristina Fernández en Eurolat? Ese foro que nuclea parlamentarios latinoamericanos y europeos. Nosotros estuvimos en Eurolat, en Buenos Aires, la semana pasada, Ujú, justamente en la apertura formal, habla la expresidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta de la Nación mm. Argentina, y dice que en Argentina existe un partido de la justicia. Lo dijo ella. Sí, sí, sí. En Argentina existe un partido de la justicia. ¿Qué Mm. quiere decir eso? Ella está diciendo que la justicia argentina no es independiente. No, que es de ella, que es del Uno, movimiento de ella. ¿Te acordás bueno, cuando ella llegó a decir que la separación de poderes es algo decimonónico, que ya es muy viejo esto de la separación de poderes? Y ellos vienen con ese proyecto desde su marido de politizarla a la justicia argentina. Incluso la integración de ese consejo de la magistratura, que tenga representantes políticos y que sea prácticamente del kirchnerismo, ¿no? De la cámpora. Ella plantea eso. Ahora, claro, fíjate que se atrinchera en la Casa Rosada, no acepta esto que es por vía parlamentaria, que se tiene que dar esa nueva integración, no la aceptan, es increíble lo que está pasando en Argentina. Rosana Reyes, creo que se llama la diputada, estaba haciendo memoria, me ahí parece. va, Sí. ahí va. Ujú. Y entonces, la propia Cristina Fernández está reconociendo algo que aduce Rodríguez Simón. Está Claro. bien,
uno lo aduce para un lado y la otra lo aduce para el otro Claro, lado, ¿no? claro, O claro, sea, no somos nosotros. Yo no estoy calificando a la justicia argentina, yo no la claro, califico. Son claro, ellos mismos quienes están calificando. Entonces, claro. esta es la situación. Y después en Eurolat, que también se vivieron algunas cosas que son penosas, porque en la apertura formal de un foro que justamente intenta nuclear a parlamentarios del bloque europeo, de la Unión Europea y de los parlamentos latinoamericanos para lograr políticas comunes, para lograr acuerdos comerciales, para poder avanzar en el acuerdo de libre comercio entre, por ejemplo, el Mercosur y la Unión Europea, para poder avanzar en los intercambios culturales que tanto en común tenemos, para poder avanzar en lo social, en lo sanitario, en el Mm, acceso de las vacunas en algunos países latinoamericanos que todavía están muy rezagados con el tema del COVID. mm, Para todo eso, en la sesión de inauguración formal, la expresidenta argentina lo que hace es hablar de la política doméstica de su país. claro. Lo que hace es decirle a Alberto Fernández, a su delfín político que ella puso como presidente de la nación argentina, que en realidad que él no tiene el poder, más allá de que tenga la banda presidencial y que Claro. tenga el bastón, no quiere decir que tenga el poder, ¿no? Una Mm. cosa increíble, ¿no? ¿Cómo puede Entonces, funcionar así la región, ¿no? Conrado, ¿cómo puede funcionar? Fíjate vos que qué triste eso que pase de que un instrumento que puede viabilizar esos acuerdos que necesitamos tanto en estos países. Además, qué ansiado es eso del acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? La calidad, el sin intercambio de la duda. calidad de sus productos, ese mercado, ese comercio libre. Eh, ¿Podés explicarnos un poco de qué se trata eso del Eurolat para que se ubique digamos, los Bien. oyentes que nos siguen? No, no, justamente Eurolat es Mm, una comisión de trabajo que después se convierte en un foro en el cual se nuclean varios parlamentos regionales latinoamericanos. Está el Parlasur, mm, está el Parlatino, el Parlamento Andino, mm, y del otro lado está la Unión Europea. Cada uno de esos bloques designan representantes para poder sesionar en conjunto mm, a través de comisiones de trabajo. mm. Nosotros estábamos en una comisión de trabajo de asuntos sociales, que también tiene que ver con la parte sanitaria y que tiene que ver también con políticas hacia la niñez y la Ujú, juventud. ujú, Eh, y hay distintas comisiones de trabajo donde se nuclean justamente parlamentarios de un lado y del otro claro, de los dos continentes, digamos, claro, ¿no? Y lo que se intenta es tener políticas en común, hacer resoluciones en común para ser elevadas a sus respectivos parlamentos. mm, De eso se trata Eurolat. Y justamente una de las cosas más importantes que iba a pasar en Eurolat era la condena a Rusia. La claro. condena a Rusia por el conflicto bélico, que lamentablemente las izquierdas latinoamericanas bloquearon la condena a Rusia, entre ellas el Frente Amplio. Claro. Porque si bien el Frente Amplio participó de la redacción de dos declaraciones donde había cierta condena a Rusia, pero eran términos muy light, digamos. Y cuando recién Eh, empezaba esto, yo me acuerdo que le dije a un amigo, mirá que a medida que avance y que se empiecen a esgrimir las razones, y que como hay compromisos creados entre Rusia y esta línea geopolítica de Argentina, Nicaragua, está muy vinculado a los países foristas, digo foristas por el sí, Foro de San Pablo y las izquierdas organizadas en América Latina, era evidente que al cabo del tiempo se iban a ir inclinando hacia esa posición. Y bueno, va quedando claro que es así, ¿no? Yo pero te interrumpo, eh, discúlpame, pero te quiero tirar esta idea para que los oyentes también la piensen. Qué interesante sería ahí que estuviera un cronista, ¿no? Alguien que hiciera crónica, un periodista que hiciera crónicas de cómo debe ser ese foro, porque me imagino, sí, los parlamentarios europeos, con todo lo que significa eso, ¿no? Una Europa que ya se desprendió de ese marxismo rancio, de esa cosa tan lobista, ¿no? Y los parlamentos latinoamericanos. Debe ser realmente digno de sí, ser sí. relatado en una crónica, ¿no? Bueno, pero justamente en esa crónica había declaraciones condenando a Rusia, dos declaraciones europeas. El componente latinoamericano intentó armar otra declaración. El componente europeo le dijo al latinoamericano, no estamos de acuerdo con la declaración de ustedes. El latinoamericano le dijo a los europeos, nosotros tampoco con las dos de ustedes. Entonces, hubo quienes más sensatamente dijeron, bueno, a ver, muchachos, tratemos de tener una declaración, hagámosla de consenso.
a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no adherimos a la resolución de Naciones Unidas? Que en definitiva están representados todos los países del mundo, o prácticamente todos, y que es una resolución que condena, pero que lo hacen en términos que también apelan al derecho internacional, a una cantidad de valores que obviamente no son comunes a todos. Claro. Se puso a votación esa declaración, y allí fue donde el Frente Amplio no votó. Y esa declaración, y la coalición sí votó, esa declaración sabíamos todos que era la única que podía lograr los votos de los dos componentes. Claro. Entonces, por eso no basta con armar una declaración y decir, no, en verdad nosotros quisimos condenar. Bueno, pero cuando se vota, si uno sabe que hay dos declaraciones que no van a salir y hay una que tiene posibilidades y que hay una condena, no, tiene que votar la que tiene posibilidades de salir, ¿no? Sí, claro. Entonces, lamentablemente no se dio, y ese es el sabor amargo que nos dejó el encuentro de Eurolat. Tuvimos otros avances, pudimos avanzar en otros temas, pero en este tema, la verdad que quedamos en mucha falta, digamos, porque se hace necesario una condena a lo que está padeciendo el pueblo ucraniano, ¿no? También creo que es una gran lección para todos ustedes y son señales muy fuertes que está dando el continente a nivel político, ¿no? Es decir, yo siempre lo voy explicando, lo voy analizando en el programa. Nuestros países, me refiero a los países de Latinoamérica, están divididos. Están divididos a través de dos modelos que se hacen excluyentes porque hay un modelo que no es republicano, no es democrático, van camino hacia el socialismo, que se aplica en Venezuela, que se aplica en Cuba, y evidentemente no quieren saber nada con esto, no quieren saber nada. Acá lo vivimos con la LUC, tuvimos 2 meses de intenso fragor electoral para simplemente llevar a referéndum a una ley que ningún país sensato se podría dar el lujo de gastar el dinero que se gastó en ese referéndum, de movilizar a la gente y someterla a una decisión legislativa prácticamente de 135 artículos, que son absolutamente necesarios, que son una base para la convivencia republicana. ¿Quién puede negarse a la libre portabilidad numérica? ¿Quién podía negarse a que la policía tenga más atribuciones operativas para que nos garantice la seguridad pública, para darnos más calidad de vida? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá también queda claro, ¿no? ¿Quién puede negarse a acusar a Rusia, a un tirano, un autócrata tirano que invade a un país, mata civiles, mató cantidad de niños, mató ancianos, atacó hospitales, bombardeó cuánta ciudad se le ocurrió bombardear? Y están dudando, y están diciendo, no, nosotros no condenamos. Evidentemente están quedando en un lugar en la historia, Conrado. Están quedando en un lugar muy definido dentro de la historia política. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Y allí, por eso, volvemos al principio. Allí hubo intereses de las izquierdas latinoamericanas, sobre todo del kirchnerismo, que no quería de ninguna manera que se condenara a Rusia en términos expresos. ¿Por qué? Porque sabemos que Rusia le dio las vacunas, porque sabemos que generaron una cantidad de intercambios entre Putin y Alberto Fernández, que vaya a saber Mirá, con qué te consecuencias. digo una, está el acuerdo que hizo Alberto Fernández con Putin de la cooperación industrial y militar. Industrial, de industria pesada y militar con Rusia. Así que Bueno, atenti al lupo, ¿eh? Ustedes entonces estén por vigilando eso cómo viene la mano ahí en Argentina, porque, había una orden muy clara de no condenar a Rusia. claro, claro. Y eso para los que somos demócratas y luchamos por la efectividad de los derechos humanos en todo el mundo, Claro, no según quién gobierne, claro. sino en todo el mundo, a nosotros realmente nos choca y nos genera un dolor en nuestras propias entrañas, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Como Así hay que otros bueno, derechos humanos que se están vulnerando gravemente, como en Venezuela, ayer escuché una nota a Guaidó, por ejemplo, y que a veces se superpone tanto ahora esto de Rusia invadiendo Ucrania, pero hay tantos derechos en el mundo vulnerados que evidentemente, como tú sí, sí, decís, todos los que lamentablemente. somos demócratas tenemos esa pretensión, tenemos ese deseo de que los derechos humanos se cumplan porque son universales. Son precisamente eso, son derechos de cualquier persona, de todo ser humano, ¿no? Que tan Es así. claramente lo dice la Constitución de la República, ¿no? La Constitución, hoy lo hablaba con el doctor Subía, lo conversamos con Luz ayer, consagra en el artículo 7º lo que es la razón de ser del Estado uruguayo, que es reconocer, porque no mandata, sino que reconoce que hay 6 derechos que son
fundamentales. ¿Te acordás que antes se le decía los derechos fundamentales o individuales, los derechos del individuo que la Constitución uruguaya reconoce? Y el primero que nombra es a la vida, el segundo el honor, el tercero la libertad. Después no recuerdo exactamente, pero está el trabajo y El la trabajo y la propiedad. propiedad. El trabajo y la propiedad. Y esos derechos son inherentes a cualquier persona humana. Y ni que hablar más derechos humanos que se fueron reconociendo como, como fundamentales. Pero la libertad, el honor o la dignidad de las personas y la vida tiene que ser algo defendible siempre. Y creo que eso es lo que hace a Totalmente, un demócrata de quien no lo es, ¿no? Y en este caso totalmente, quedó claro eso otra vez. Bueno, totalmente. Conrado, la verdad Así que que bueno, tenemos un en lujo este contigo de... panorama regional, no demasiado alentador, No, pero sí por eso hay que seguir trabajando mucho para también, a ver, que la opinión pública tenga su peso, porque más allá de lo que claro, haga claro. un diputado o un legislador de un país o del otro, o de un partido o del otro, son las opiniones públicas las que también establecen la medida de la justicia de las cosas, digamos, Exacto, la ¿no? justicia de las cosas, porque viste que está bien lo que está diciendo, está muy bueno, porque estos son las anécdotas, ¿no? Son las circunstancias, las situaciones que se van dando, pero hay que hacer una lectura de fondo, que es cuál es el tema de fondo en cualquier circunstancia política, y ahí hacer la lectura precisamente de esa justicia de las situaciones. Y ahí hay un fondo, hay que ver, bueno, ¿cómo se están comportando determinados grupos políticos? Entonces, ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿Qué tipo de país pretenden darnos? ¿No? Esa es la lectura que tenemos que hacer. Y me parece Tal muy cual. bueno esto que haces con nosotros en el programa, Conrado, porque de algún modo te estás comportando como un corresponsal, sos el corresponsal del programa, en la Sin interna de duda. nuestro país y también a Un nivel gusto, exterior. En cualquier momento ponemos un un gusto. portal y te pongo de corresponsal y que salgas desde Ucrania No, no, también. bárbaro. No, a ver, lo del Parlasur y la comisión que nosotros presidimos a veces es un trabajo que a lo mejor no se ve porque son comisiones muy específicas de ámbitos regionales, pero que también hacen a la esencia de nuestras democracias. Por eso Mm, es muy importante que Uruguay, que históricamente ha defendido determinados principios y que también ha sido un gran defensor del asilo político, ¿no? sí, claro, claro. Uruguay Ah, tiene toda una tradición en ese sentido. Digo, más allá de la situación que ocurrió en la Argentina, en la cual yo no ingreso, porque no tengo elementos no, claro, tampoco para decir si claro, hubo ahogamiento financiero o no, si hubo un no. intento de que el Si hay grupo una empresarial persecución quebrara o política, no. claro. Sí hay determinadas situaciones que ocurren y convenciones internacionales que Uruguay y Argentina han ratificado y que en definitiva tenemos que esperar a que la justicia sea la que decida. Y en eso nosotros somos muy respetuosos. Sin duda, esa es una lectura. Y la otra gran lectura que yo saco de esta conversación es que en el Parlasur se está detenido en estos temas y ya no hablamos más de temas económicos, de cooperación económica, de aranceles en común. No sé, ya se Sí, dedican a este tipo de tal cual. discusiones, ¿no? Es Sí, sí, desalentador sí, realmente. sí. Esa lectura hay que hacerlo. Es desalentador, sí, sí, porque nos empantanamos en estos temas y no podemos avanzar en cosas que son realmente muy importantes. ¿Qué razón tenía el presidente cuando le dijo a Alberto Fernández que era un lastre, ¿no? Que es un lastre que hay que sacarse para ir Ujú. precisamente a relaciones más directas con distintos países, ¿no? Tratado de libre comercio. Parece que hay una buena noticia respecto a Turquía también, que tiene interés en hacer un tratado de libre comercio con Uruguay. Sí. Parece que lo de China sigue avanzando. Parece también que Inglaterra tiene intenciones. Sería bueno para el Uruguay todo eso, ¿no? Vamos a ver cómo se avanza. Conrado, muchísimas gracias por esta nota. Por, Que tengas por buena favor, Rubén. jornada hoy. Y bueno, nos vemos la semana que Muchas viene. gracias. Dios mediante, el Nos vemos viernes la que viene. semana que viene, como siempre. Un abrazo grande para ti y para toda la audiencia. Un abrazo, Conrado. El diputado del Partido Colorado por el sector Ballistas, Conrado Rodríguez, hablando con nosotros. Bueno, prácticamente ya llegando al final del programa, no, queda mi editorial. Capaz que por ahí después te la paso, Conrado. Nos vamos.